Queremos resolver las ecuaciones de un paso dadas. La primera ecuación es 4x igual a 56. La solución es un valor de x que hace que la ecuación sea verdadera o satisface la ecuación. Para resolver la ecuación aislamos x en un lado de la ecuación. Observe que ahora tenemos 4x en el lado izquierdo y 4x significa 4 veces x. Por lo tanto, para aislar x y resolver la ecuación, necesitamos deshacer esta multiplicación realizando la operación opuesta o inversa. Lo contrario, la operación de multiplicar por 4 es dividir por 4. Por lo tanto, para resolver la ecuación, dividimos ambos lados de la ecuación por 4 y simplificamos ambos lados. Sobre el lado izquierdo, 4 se simplifica a 1. 1 veces x es x. El lado izquierdo se simplifica a x. Entonces tenemos x igual a la derecha, 56 4 es igual a 14. La solución a la ecuación es x igual a 14. Verifiquemos esto asegurándonos de que satisfaga la ecuación. Sustituiremos x por 14 en la ecuación 4x igual 56. Nuevamente, 4x significa 4 veces 4x, por lo que realizar una sustitución tenemos 4 veces 14 es igual a 56. 4 veces 14 es igual a 56. Entonces tenemos 56 es igual a 56, lo cual es cierto, lo que verifica nuestra solución es correcta. Ahora veamos la segunda ecuación. Tenemos 1/3 x es igual a 7. La solución es el valor de x que satisface la ecuación no. Hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Mirando el lado izquierdo, tenemos 1/3 x, lo que significa 1/3 de x, así que estamos probablemente pensando y deberíamos dividir ambos lados de la ecuación por 1/3, lo cual es cierto, pero recuerde que en lugar de dividir por una fracción, normalmente, multiplicado por el recíproco. Como el recíproco de 1/3 es 3 sobre 1 o 3, aislemos la variable multiplicando ambos lados de la ecuación por 3. Como tenemos una fracción aquí, escriba 3 como fracción como 3 sobre 1. Bien 3 sobre 1 veces 1 3 igual a 1 y 1 veces x es x. El lado izquierdo se simplifica a x. Entonces tenemos x igual, en el lado derecho tenemos 3 veces 7 que es igual a 21. La solución a la ecuación es x igual a 21. Verifiquemos nuestra solución realizando una sustitución en el ecuación original una vez más. 1/3 x significa 1/3 por x, entonces tenemos 1/3 por 21. Es igual a 7. 21 es lo mismo que 21 sobre 1. Observe cómo podemos simplificar antes de multiplicar. 3 y 21 parte del factor común de 3. Hay 1 3 en 3, 7 3 en 21. Note que el lado izquierdo ahora es solo 1 vez 7, lo que equivale a 7. Tenemos 7 iguales 7, lo cual es cierto. Una vez más verificando nuestra solución es correcto. Espero que encuentres esto útil.